Pensamiento del día, martes 12 de noviembre. Favorecer la comunión. El cristiano está llamado a vivir la vida, a nadar en la luz, a abismarse en las cruces, pero no a languidecer. En cambio, nuestra vida a veces está apagada, la inteligencia ofuscada, la voluntad indecisa, porque educados en este mundo nos hemos acostumbrado a vivir una vida individualista que está en contradicción con la vida cristiana. Cristo es amor y el cristiano no puede dejar de serlo. El amor genera la comunión como base y como vértice de la vida cristiana. En esta comunión el hombre ya no va solo hacia Dios, sino que camina en compañía. Esto es de una belleza incomparable, tanto que le hace repetir a nuestra alma el versículo de la Escritura, del Salmo 133. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Pero la comunión fraterna no es un éxtasis beatífico, sino una perenne conquista, cuyo continuo resultado no es solo mantener la comunión, sino que ésta se difunda entre muchos. Porque la comunión de la que hablamos es amor, es caridad, y la caridad se difunde por su misma naturaleza. Chiara Lubich, La doctrina espiritual. Palabra de vida. Noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.